Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema, la educación en la casa, desde el hogar y cómo el impacto de la pandemia del COVID-19 ha transformado el sistema educativo, al menos en América Latina, luego en nuestra región de Centroamérica y el Caribe, y particularmente nos interesa la realidad de El Salvador. Para eso contamos con el maestro Roberto Cañas, quien es un experto en temas educativos, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia en diferentes centros educativos de nuestro país, y otro tema apasionante que siempre él trata de vincularlo es la cultura de paz. Para mí es un privilegio contar con el maestro Roberto Cañas. Bienvenido. Gracias, Ricardo, por invitarme. Qué bueno estar en tu programa en este momento que la población necesita programas como este que les den elementos de información, de análisis, para que cada una de las personas se forme en su propia opinión. Qué bueno estar en el programa. Roberto, sé que has estado a través de tus editoriales en diferentes medios impresos y digitales brindando una orientación sobre el tema educativo, sobre el sistema educativo, con una serie de conceptos, de indicadores, de parámetros para que todos podamos formarnos un mejor criterio y tener mayores elementos para poder conocer cuál es el diagnóstico de nuestro sistema educativo. La pandemia del COVID no ha hecho más que desnudar la política de fracaso que se ha tenido, al menos desde el siglo pasado y el presente siglo. ¿Cuál es tu valoración de los impactos luego de 5 meses del COVID-19 en El Salvador? Bueno, la pandemia vino a poner en evidencia una serie de carencias del sistema educativo y de manera brusca, rápida, se dio un cambio completo en la manera de educar y de instruir también, porque yo creo que es importante, aclarando términos, educar e instruir no son cosas iguales. Generalmente se instruye cuando se dan competencias, habilidades, destrezas, se trasladan conocimientos. Se educa para la vida cuando se dan valores, se le plantea a la persona competencias para manejar la adversidad, para poder tener iniciativa, para ser un buen ciudadano. Mira, la pandemia modificó de manera radical el tema escolar, porque estamos hablando que en El Salvador la matrícula oficial es de más de 1.200.000, digamos, en términos generales de estudiantes. Unos hablan de 50, de 40.000 docentes que trabajan en la educación pública. Este número importante de habitantes del país se vieron de manera forzada por las circunstancias a trabajar en una modalidad que apenas conocían, que es la modalidad a distancia, en línea, que por supuesto ha generado una cantidad de desafíos tanto para los estudiantes como para los padres de familia y para los docentes, porque es una manera absolutamente diferente de hacer aprendizajes. Y podríamos decir que en el marco de la cuarta revolución industrial íbamos para esto, pero era un proceso, digamos, más lento. Hoy ha sido brusco, improvisado también. ¿Se han hecho esfuerzos? Claro que sí. El que ha hecho más esfuerzos ha sido el docente y el estudiante. Del lado del estudiante, pues ha tenido que, si tiene las condiciones materiales, de accesar a una computadora conectada a internet, a habilitar un espacio en su casa, a tener el apoyo de sus padres. No es así nomás de que, ¿cómo no? Vamos a pasar a la educación en línea, empecemos ya. Si no hay condiciones materiales como computadora, conexión a internet, apoyo de los padres, espacio físico en la casa, no es así nomás que se puede comenzar. Igualmente, digámoslo del lado del docente. El docente tuvo que quedarse en la casa, si no tenía computadora,
comprarla los que tenían recursos, alquilar o comprar la cuestión de un mes de internet, son más de $60, la luz, todo eso por cuenta del docente. Entonces estamos enfrentados a una realidad de más, vaya, te lo voy a poner, Ricardo, en un símil como lo de los carros. Cuando se da cuenta, la realidad te dice de que hay que irse a una modalidad en línea, es como que te enseñaran a manejar un vehículo. Entonces se hizo un gran esfuerzo porque las personas, los docentes, manejaran Google Classroom, que es la herramienta oficial, digamos. Entonces los docentes ya saben manejar la herramienta, ya saben manejar el carro. Bueno, sabes manejar, necesitas el carro. Entonces lo que sucede es que saber manejar, hay que tener carro, que es la computadora en el símil. Ajá, tienes carro y sabes manejarlo. Ahora se necesita el combustible para mover ese coche. Eso es la conexión a internet. Pero vamos con más. Sabes manejar, o sea, sabes Google Classroom. Tienes computadora, tienes coches. Tienes gasolina porque has contratado un plan de internet. Ajá, ¿y qué vas a dar? Te dice la herramienta Google Classroom per se cuáles van a ser los contenidos y cuál va a ser la didáctica de esos contenidos, cómo vas a enseñar. Es decir, porque yo puedo tener Meet, Zoom, Google Classroom, la herramienta que tú quieras, pero depende de la capacidad que tenga el docente de utilizar esa herramienta para convertirla en un instrumento de aprendizaje de los alumnos, de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esté vinculado a su realidad, que lo motive, que le ayude a aprender más cosas. Roberto, prácticamente aquí las primeras semanas fueron de un vacío, de una ausencia, de un desconocimiento de cómo se iba a poder continuar con la educación. Lo que se observó fue iniciativas individuales de aquellos maestros y maestras que por pasión, por vocación, por convicción personal, compraron en esas tiendas de a dólar los dispositivos para poder poner a la misma altura del rostro su teléfono móvil y iniciaron a prueba y error, hacer diferentes grupos en WhatsApp y otro tipo de redes sociales. Pero eso no es pedagogía, no estábamos preparados como país, como sistema educativo, en muchos casos ni en el nivel superior de la universidad, mucho menos en el sistema de educación inicial, primaria, tercer ciclo y bachillerato. ¿Qué rescatas de esta capacidad que han tenido nuestros docentes de adaptarse y sobreponerse? Mira, Ricardo, la educación es una actividad esencial, así como es la seguridad, así como es los servicios de salud. Los maestros hacen una labor esencial. No es posible pensar un país sin una población educada, sin que se esté preparando para la cuarta revolución industrial. Yo creo que se merecen un aplauso. Los maestros han hecho un esfuerzo y van a seguir haciendo un esfuerzo extraordinario por tener todas las condiciones, en primer lugar, materiales, pues, para poder impartir la docencia en línea. Vamos hacia un diseño multimodal en el cual se van a combinar distintas formas de generar aprendizajes, pero ¿cómo empezó la historia? Después del desconcierto inicial, y yo creo que de manera acertada, asumiendo la realidad de que no todos los docentes tenían computadora, ni todos los estudiantes, se elaboraron guías didácticas. Y entonces se hizo una divulgación masiva de guías didácticas para todos los estudiantes. Y lo que sucede es que también tiene un problema curricular, los contenidos. Es decir, una cosa es una cuestión memorística, mecánica de contenidos que están en una guía y otra cosa es la realidad que está viviendo donde hay que poner en primer lugar el tema socioemocional. Es decir, son estudiantes que hoy tienen 4 meses de estar encerrados, con incertidumbre, con miedo,
con cambios de estado de ánimo, algunos tristes, llegando a la depresión, otros más coléricos y más inclinados a cambiar bruscamente de estado de ánimo. Están con los padres que también se han quedado muchos meses en casa. A veces solo hay una computadora y son el dueño de la casa, la esposa, 2 hijos y una computadora. Entonces hay una zona, hay un instrumento en disputa que es el computador porque todos lo quieren usar y a veces al mismo tiempo. No es así nomás. Este tema es un tema de agenda de nación por la cantidad de personas que están involucradas y por lo que significa para El Salvador desarrollar una continuidad educativa. ¿Qué otro aprendizaje? Bueno, lo que tú señalas, ante la ausencia del ordenador, como dicen los españoles, o de la computadora, fue bueno el teléfono. Sí, aquí hay 10 millones de aparatos de celulares. Entonces, no puede ser pensado de que no exista por lo menos un teléfono en la casa, pero ese teléfono tiene $1 de saldo y además cargarlo con esa cantidad de datos para WhatsApp se te va en un ratito si tú quieres bajar una presentación en PowerPoint. Entonces, también hay muchos hogares en que sí tienen teléfono celular, se conectan a lo educativo vía WhatsApp, pero les dura unos minutos, pues no tienen dinero para sostener un plan ilimitado de saldo en un teléfono. Ese es otro componente. Y algo que ha venido a ayudar sin duda alguna y podría desarrollarse aún más es el tema de la televisión y la radio. Ahí sí estamos hablando cosas en concreto. Es muy difícil encontrar un hogar donde no existe una radio, un televisor. Entonces la televisión educativa puede subsanar los vacíos que deja la falta de computadora y la falta de datos en un teléfono celular. Pero la experiencia internacional te dice que no solo es la televisión estatal, tienen que hacerse alianzas estratégicas con las televisoras comerciales para que los programas que se transmiten en el canal 10, por decirlo a la salvadoreña, sean retransmitidos en otras horas en los programas que puedan abrirse de los canales comerciales. Lo mismo la radio, que ahora se ve como la cenicienta, la radio. La radio tiene un poder de penetración impresionante a nivel de los hogares. Y en las zonas rurales donde a lo mejor ni televisión hay, es muy difícil que no haya una radio. O lo pueden oír la radio del teléfono también. Muy poco todavía se ha ocupado, para mi gusto, la radio como una herramienta eficaz para los aprendizajes. Entonces, si me preguntas cuál es lo positivo, pues esa cuestión multimodal, o es la radio, o es la televisión, o son las guías, o es el WhatsApp, o es la educación en base a la computadora. Todas esas combinadas, unas con más éxito, unas con más recursos. Yo propugno por un bono digital. Se debería de aprobar la Asamblea Legislativa un bono para aquellos estudiantes que no tienen computadora ni acceso a internet, para que tengan un dinero para comprar el pan del conocimiento. Es que no solo hay pan para alimentar el cuerpo, también hay que alimentar el cerebro y eso necesita recursos. Así que es muy desafiante el panorama educativo del país y ahí, como hablabas tú al principio, las grandes categorías de lo educativo están en la cobertura y la repitencia. ¿Qué es la cobertura? Cuando nadie se queda atrás, es decir, cuando todos los muchachos en edad de estudiar tienen acceso a la educación. Entonces la cobertura es completa. Nunca ha sido en El Salvador una cobertura completa. Y la repitencia es cuando, pues sí, dejas el grado con todos los problemas psicológicos que tiene para un muchacho repetir el año. Eso es grave en términos psicológicos. La sobriedad también es otra categoría educativa. Sobriedad significa que estás en un grado, por los años que tú tienes deberías de estar en otro. Y el multigrado también. Las escuelas salvadoreñas, en el mismo salón de clase habían estudiantes de primer grado, de tercero, de quinto, de sexto.
Es una habilidad mágica de un docente poder lidiar con estudiantes de distintos niveles educativos y buscar la manera que aprendan. Eso se llama multigrado. Y eso es muy común en la escuela pública salvadoreña. Roberto, ¿cuál es tu opinión de la programación que se ha habilitado en la televisión educativa, Canal 10? En términos generales, yo he escuchado de diferentes académicos y personas con diferentes posgrados, maestrías en educación y formación pedagógica, muy buenos comentarios. ¿Cuál es tu opinión, Roberto? Sí, yo coincido, el esfuerzo es bueno. Además, no es así nomás producir programas de televisión educativa. Es que no solo es pararse frente a la cámara. La ciencia de la educación es la didáctica, o sea, cómo tú sabes enseñar, cómo partes de los conocimientos previos, cómo motivas, cómo articulas la realidad a lo que estás buscando que el estudiante aprenda, cómo motivas para el autoaprendizaje, cómo lo haces divertido también, porque tú tienes que entender de que no puedes obligar a un estudiante a estar 30 minutos clavado viéndome a mí, por ejemplo, qué aburrido. A los 10 minutos agarran el celular y se ponen a chatear. Entonces, ciertamente tiene un mérito la producción de programas de televisión educativa. No es así nomás y están haciendo un buen esfuerzo. Lo combinan también con programas enlatados que vienen de otras latitudes donde ayuda, pues, porque no puedes producir todo, es caro, necesito una gran cantidad de personal que sepa hacer televisión educativa. Aquí hubo al inicio de la televisión educativa, vinieron ingleses a enseñar cómo se hacía la televisión educativa. Irma Lanzas fue directora de la televisión, acaba de fallecer. Un aporte significativo hizo esa señora. Entonces yo digo, sí, es un esfuerzo importante, hay que reconocer que hay un aporte, debe combinarse con las alianzas estratégicas con las cadenas de televisión privadas, debe buscarse usar más la radio, hay radios comunitarias, hay radios católicas, hay cualquier cantidad de radios evangélicas. Si hay algo en el país son radios evangélicas, ¿por qué no pasan programas educativos también? Y abren espacios. Entonces, yo te puedo afirmar de que es un buen esfuerzo que puede mejorarse, el de la televisión educativa. Gracias, Roberto, por estos conceptos, por esta primera aproximación al diagnóstico y tus valoraciones sobre el efecto y el desarrollo, cómo se ha adaptado y se ha sobrepuesto el sistema educativo en El Salvador ante la pandemia del COVID-19. Al regresar, conoceremos más propuestas, recomendaciones del maestro Roberto Cañas al Estado salvadoreño. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad, el tema prioritario, la educación desde y en la casa. Para eso nos acompaña el maestro Roberto Cañas, quien es un especialista en pedagogía y en diferentes sistemas y parámetros de indicadores cualitativos y cuantitativos en la educación. Roberto, dentro de esta evaluación, ¿cómo has visto el papel de la señora ministra de Educación? ¿Cuál es tu valoración sobre su desempeño como titular en este tema de la crisis por la pandemia del COVID-19? Bueno, hay que decir de que está haciendo su mejor esfuerzo, no es así nomás. Yo cuando la vi en el Palacio Nacional una vez que fue el inicio del gobierno actual, le decía suerte porque se necesita, además de suerte, conocimientos para poder lidiar con la empresa pública más grande del país. Es decir, de eso estamos hablando. Cecilia Gallardo de Cano me dijo una vez, mira Roberto, fíjate que yo, el símil que hago con ser ministra de Educación es como manejar un Volkswagen y manejar un 747. Fíjate que yo estaba acostumbrada a manejar un Volkswagen, pero ahora me ha tocado estar pilotando un Boeing 747, entonces
Por supuesto que los niveles de complejidad de la administración de la empresa pública más grande del país no es así nomás, porque no solamente estamos hablando de impartir conocimientos, estamos hablando de las condiciones de la infraestructura escolar, que eso va a ser, lo podemos ver después cuando en algún momento se decida a abrir las escuelas, que ya llevamos más de 100 días, más de 4 meses, lo que significa lidiar con una infraestructura escolar donde no hay agua. Y tú sabes que la condición sine qua non para estar prevenido es lavarse las manos 4 veces al día o más, pues hay escuelas que no hay agua. Para empezar, entonces, lidiar con la empresa pública más grande del país significa infraestructura escolar, significa currícula, es decir, cómo vas adaptando el contenido de los programas de las asignaturas a las nuevas realidades. No podés estar enseñando contenidos que van a servir a un estudiante que no sabe qué empleos van a aparecer cuando ellos estén en edad laboral. Es decir, estamos enseñando para personas que van a tener empleos que todavía no se sabe cuáles son. Esa es la realidad de la cuarta revolución industrial. Entonces, por ejemplo, hoy lo que está en boga ya en nivel educativo es unir materias. Es decir, porque ya aquella idea como más escolástica de que la matemática, la ciencia, el medio ambiente eran materias como en compartimentos, ya eso está siendo como superado. Entonces, tenés que lidiar con la infraestructura escolar, tenés que lidiar con el cambio curricular, tenés que lidiar con los maestros, tenés que lidiar con una política de profesionalización docente que comienza con el reclutamiento de nuevos maestros en un país donde el prestigio social del maestro es muy poco y donde como incentivar a los jóvenes a que estudien pedagogía, que saquen una licenciatura en educación no es fácil porque el atractivo que tiene ser licenciado en educación no es igual al que tiene ser ingeniero en sistemas, por decir algo. Entonces, en otras latitudes ya hay un conjunto de incentivos que va en la búsqueda de reclutar a los mejores estudiantes de la secundaria para que opten a ser, como se dice en Chile, profesores de Estado. Es decir, que tengas vocación y que sintas pasión por ser maestro. En El Salvador es por accidente o porque es la más rápida o porque te permite trabajar con más facilidad. Hay muchas personas que eligen la docencia. Entonces, fíjate cómo es de complicado la política de profesionalización docente y cómo es parte de un ministro, de una ministra, pues tenés que diseñar planes para poder reclutar a los mejores estudiantes de secundaria para que sea como en Finlandia o en Corea del Sur, donde ser maestro tiene un prestigio social impresionante. O sea, pero aquí no es Finlandia ni Corea del Sur, pues que son como los países que van a la cabeza, a la vanguardia de la educación, pero sí debe tener, recuperar la dignificación del maestro, el prestigio social del maestro es clave. La otra cosa es la formación inicial. Una ministra de Educación debe ocuparse de revisar cómo se están formando los maestros. Como eso fue entregado a las instituciones de educación superior privadas y se cerraron las normales, eso generó una dificultad en la formación muy grande, porque las instituciones de educación privadas, pues ya sabemos que lo privado, ¿qué es lo que busca al vender un servicio educativo? No lo hace por una cuestión de mecenazgo, lo hace porque genera ingresos, porque busca producir ganancias. Entonces, las instituciones de educación superior vinculadas a la formación docente no se han ocupado verdaderamente de formar los docentes que necesita el país y necesita la, la formación inicial, una labor como de control más cercano del ministerio para asegurar la calidad del docente que se está formando, porque no es lo mismo dar clases en Chalatenango, allá en San Fernando, cerca de la frontera, o en San Juan Los Planes, que enseñar en Soyapango, en San Salvador, o en Corinto, Sociedad en Morazán. O sea, es diferente la forma en que puede lidiar uno de acuerdo al territorio, y la educación es territorio también.
Y otro de los grandes desafíos de cualquiera que esté al frente de un Ministerio de Educación es la formación en servicio. Es decir, ya tenés docentes que se han graduado, la mayoría de los docentes graduados en el país tienen más de 40 años, están entre 40 y 60 años, se formaron con una educación del siglo pasado, pues hay que acordarse que esa es la gran mayoría de los docentes. Además, tenemos docentes que no se jubilan porque se van a jubilar con una pensión miserable y prefieren seguir dando clases, pues, y que no tienen ningún incentivo para jubilarse. Entonces, es desafiante, muy grande. Lo que hablamos ahora, ajá, hoy la educación es en línea. ¿Cómo no? Entonces, ¿cuántas escuelas en el país tienen conexión a Internet de velocidad aceptable? Hubo un programa en el gobierno pasado de un niño, una computadora, que era el programa insignia del gobierno pasado. Eso no prosperó, pues. Otro gallo nos cantaría si pudiéramos decir, bueno, hubo un aporte, ahí están las computadoras, entonces sobre la base de eso avancemos. Esta es hora de que muy poco se habla de ese programa y uno entiende de que si no se habla, primero no se completó ni en sueños la idea que un niño una computadora, y las que se repartieron o no sirven o a saber dónde están, y entonces es una cosa incierta, por decirlo de alguna manera. Entonces, para redondearte a tu pregunta, gestionar la administración de un ministerio de educación supone también habilitar para el trabajo, es decir, debe haber un vínculo, una relación educación-empresa, porque al final de cuentas, te hablaba yo de que está formando de alguna manera, instruyendo pues al menos, para que se incorporen al mercado laboral. Y lo grave del país es que ni las universidades, si nos vamos a la educación superior, dan un pasaporte para que tú tengas empleo. Porque hay muchos estudiantes que, y con lógica, así lo entiende uno, que debería de ser el instrumento principal de movilidad social es la educación. Tanto sabes, tanto vales. Es decir, que si tú acreditas formación universitaria de calidad, así puedes encontrar buenos trabajos. Eso es como el decir, el deber ser. La realidad es que aquí hay miles de jóvenes que van a las universidades soñando que al tener un título universitario tienen ya el ticket de entrada para buenos trabajos y buenos salarios. Todos, tú y yo, todo el mundo sabe que no es garantía, mucho menos en El Salvador, un buen graduado universitario es igual a un buen empleo y a un buen salario. No es así nomás. Roberto, ¿cuáles serían tus sugerencias, tus respetuosas recomendaciones para el Estado salvadoreño? Ya que en este momento los niños, adolescentes están en casa, pero hay una tremenda dificultad. Los padres de familia ya no soportan la recarga del celular o la recarga del internet para poder mantener los planes y los estudios de todos los hijos y los trabajos desde casa que tienen papá o mamá. Y por otra parte, tenemos muchos hogares que viven en zonas donde no hay energía eléctrica. Entonces, ¿a dónde se puede unir este esfuerzo nacional para involucrar a las alcaldías, al sector privado, al gobierno para lograr esa conectividad, buscar algunas líneas de financiamiento, donaciones? Si no se puede con computadoras, laptop, al menos con tabletas que tienen costos más razonables y más accesibles. ¿Cómo ves tú esta parte para ir tratando de llegar a propuestas concretas como a las que tú has desarrollado durante todos estos meses? Bueno, mira, el bono digital creo que es la solución para el problema material, pues, es decir, no se puede pensar en una educación en línea si no hay computadoras, si no hay conectividad. Eso significa hablar con las compañías que dan el servicio de Internet para ver que el servicio de Internet educativo debería de ser gratuito, es un derecho. Así es en la discusión en otros países. Uno, no puedes estar hablando de andar en carro si no tenés carro, entonces hay que tener computadora
conectada a internet, eso es caro. ¿Cuánto vale una computadora? 400 de escritorio, tal vez menos. La conexión $60 como mínimo al mes. Estamos hablando de que los programas de televisión tienen que masificarse todavía más, la radio de ocuparse más, ya lo hablamos. Las guías siempre son importantes, pues claro, por supuesto que una guía si no tenés computadora sirve. El otro tema en El Salvador es una escuela saludable, es una manera de decir dar alimentos en la escuela, porque con hambre no se aprende. Hay un esfuerzo que se está haciendo ahora de darle los alimentos que se daban en la escuela, porque de otra manera, ¿cómo hacemos? Hay una enorme cantidad de estudiantes que tenían la esperanza de ir a comer en la escuela, y eso está poco a poco desarrollándose, digamos. Otro de los grandes desafíos es cambiar la manera de enseñar. Si se puede hablar de enseñar, hoy nadie enseña a nadie, de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo? A partir de la conexión de ese aprendizaje que se quiere facilitar con la realidad. Es decir, yo creo que hay que educar para la adversidad. ¿Cómo convertir la crisis en una oportunidad? ¿Cómo desarrollar competencias socioemocionales que te permitan la resiliencia? ¿Qué quiere decir enfrentar un fenómeno adverso y salir fortalecido como ser humano? Eso estamos hablando que debería de ser el contenido de la currícula de aquí en adelante. Y una cosa que es fundamental y hay que decirlo, Ricardo, de una buena vez, si no tenés un horizonte temporal. Ya estamos terminando julio, en términos del año escolar ya vamos a más de la mitad, y yo te puedo asegurar, sin ser futurólogo, que el año escolar, que es muy difícil pensar que de aquí a septiembre ya hayamos controlado la pandemia, y mucho menos que tengamos una vacuna, por más que estén diciendo ahora que hoy sí, que ya la tienen, que ya probaron que en Inglaterra. Una cosa es que hayan probado y que tal vez funcione en China o en Inglaterra, y otra cosa muy diferente es que esa vacuna la tengas tú, la tenga yo, y se pueda repartir de manera universal, es decir, que cada salvadoreño, los 6 millones o los que seamos, podamos tener acceso a ser vacunados. Eso está, entonces, bastante lejos. Entonces yo digo, seamos realistas. El año escolar 2020 lo vamos a terminar en la casa. La escuela es la casa. Ojo para aquellos que todavía no han empezado a reparar, y por eso tu programa es clave, porque puede decirle a las personas, quizás no había pensado en eso, que el año escolar se va a terminar en la casa, y que el año 2021, si se abren las escuelas, hay que ver la infraestructura como está, hay que desinfectar las escuelas, vienen las elecciones antes del año escolar, que es el 28 de febrero del otro año, que conecta o se atraviesa con el inicio del año escolar. Hoy el tema de la educación son en las aulas burbujas, que es hablar en chino en El Salvador. Las aulas burbujas son aulas que tienen de 5, 7, 10 alumnos que siempre están separados con un distanciamiento que es soñado en El Salvador, porque las aulas son pequeñas, y aquí pones con un distanciamiento de 2 metros alumnos, no te caben 10, y el número de alumnos por aula aquí es como 50, 30, 40, 50 o más. Hay universidades que tienen aulas de 130 alumnos, eso ya está fuera de la realidad. No, yo creo que ya no se va a poder hacer esos grupos de clase. Claro, las universidades privadas, maravillados los dueños, con grupos de clase de 130 alumnos, porque cada alumno ya sabemos qué significa en términos de cuota. Pero en fin, yo diría, número uno, hay que decirlo con toda claridad, nadie lo está diciendo, yo lo he empezado a plantear, el año escolar lo vamos a terminar en la casa. El año 2021, si bien nos va a ser una educación híbrida. ¿Qué quiere decir híbrido? Que puede ser que 2 o 3 días vayas a la escuela y otros 2 o 3 días te quedes en la casa, con la valoración de que en medio te puede venir una segunda ola del virus, o que puede haber un rebrote, o que puede aparecer en el aula que tú estás alguien contaminado y entonces cerrás el aula burbuja.
Entonces es una cosa que plantea, perturbadora, que plantea unos desafíos extraordinarios. Es decir, y de todas maneras hay que darle continuidad a la educación, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué elementos más tiene el futuro inmediato? El cambio curricular. Hay que hacerlo sin discusión, continuar también con la capacitación en servicio de los docentes, evitar la deserción al máximo. Yo estoy planteando una iniciativa de ley que también va a generar una tremenda polémica, porque yo lo que planteo es que hay que buscar que basado en las notas del 2019 se pueda promover el año. Es decir, si tú como docente tienes las notas, el récord de calificación de tu estudiante, sobre la base de eso le decís, usted pasó 2020. Porque algunos dicen que no hay que celebrar nada de 2020 porque esto, a saber qué ha sido este año. Entonces hay que empezar a asimilar y discutir con seriedad, con responsabilidad, en frío, con sensatez, cómo va a terminar el año escolar. Vamos a promover pasar automáticamente a los estudiantes con la lógica siguiente. Ajá, los vas a pasar automáticamente para varias cosas. Uno, evitar la deserción. Es decir, yo me voy, sí voy a tener que repetir porque el estigma que tiene ser repetidor, incluso con tus amiguitos, es gravísimo, genera bullying, pues que te digan, uy, ve, te quedaste, vas a repetir. Además, a nivel personal es difícil, pues, repetir un grado. Entonces, la política de ver cómo vas a lidiar con 2020 como año escolar supone asociarlo a evitar la deserción escolar, a plantear que la repitencia no te sirve porque en el mejor de los escenarios que estás tú con computadora, conectada a internet, con tus padres que te ayudan, aún así el conocimiento necesita un apoyo remedial que se llama en educación, es decir, los primeros meses de 2021, si estás en el aula, tenés que hacer un aprendizaje asegurándote que todo lo que aprendiste en 2020 está asimilado. Entonces, alguna gente dice, bueno, es que aquí yo creo que es como un malabarista que está en un semáforo y tiene varias botellas manejando. Lo de la salud, lo de la economía, lo de la seguridad, y hay que tener una botella también que estás moviendo como malabarista, que es la de la educación. ¿Cómo vas a obviar que hay más de 1.200.000 estudiantes solo en la matrícula pública? Y hay un sector importante en la educación privada? Y vas a obviar eso, y no pasa nada. Claro que pasa. Una cosa es que tú la veas, la realidad, y otra cosa es que la realidad existe independientemente de la conciencia que uno tenga de ella. Y así estamos. Alguna gente no quiere darse cuenta de que es un problema de país, el problema educativo que necesita definirse, por lo menos empezar a debatir cómo va a terminar el año escolar 2020, cómo va a ser la PAES, cómo va a ser la educación en servicio de los docentes, cómo vas a lidiar con la infraestructura escolar si en algún momento tenés que plantearte el plan para reabrir las escuelas o nunca se van a reabrir las escuelas. Es evidente de que como mínimo hay que empezar a diseñar un plan con un horizonte temporal que te diga en tal mes de tal año vas a abrir las escuelas. Claro, parecería ser que la ruptura de paradigma es que a ese nivel estamos, de aquella idea de las escuelas que tienen hora de 50 minutos de clase y suena el timbre y vas al recreo. Parecería ser que todo eso está en cuestión. Es decir, no es así nomás, no son cosas sencillas con las que estamos lidiando, pero son claves para el país. Roberto, hablando de deserción escolar, que prácticamente en este momento solo tú estás posicionando ese tema en El Salvador, esta propuesta de prácticamente pasar a casi todos los alumnos de grado, pues se ha generado ya mucha polémica y ruido, hay críticas y esa es parte de las propuestas que tú haces, pero también
el no contar con la recarga, el no tener energía eléctrica, el estar estudiando en la pantallita de un teléfono, eso sin duda está generando deserción. ¿Cómo generarle las competencias a esta generación 2020 que sin duda está aprendiendo menos? Y de eso no estamos hablando de un secreto de Estado. ¿Cómo poder aprovechar el tiempo de la supuesta vacación entre noviembre y enero, y en el hipotético caso que se regrese a una modalidad combinada en el 2021, cómo reforzar los conocimientos que no se proporcionaron, pero también por otra parte aprovechar este parón educativo para generar lo que hemos conversado en otras ocasiones contigo en este espacio sobre prepararlos con valores para la vida? Claro. Es decir, mira, Ricardo, yo creo que hay que tener sentido de la realidad. El ser humano no solamente debe tener 5 sentidos, los que ya conocemos biológicamente, debe tener sentido de la realidad. Hablar no fuera de ella. La realidad es que vamos a tener que enfrentar un año escolar 2020 que va a terminar en la casa. Empecemos por asumir esa realidad. Empecemos por asumir la realidad de que no todos los estudiantes tienen acceso a internet ni computadora. Aceptemos la realidad que los docentes tienen que cambiar su manera de enseñar o de facilitar los aprendizajes porque lo hicieron el siglo pasado y que hoy estamos en educación en línea. Aceptemos la realidad de que una manera, no es la única, de detener la deserción y de hacer válido el principio que nadie se quede atrás, es plantear que este año todos, o sea, ahí es donde genera, ojalá que sea respetuoso, ojalá que sea sensato, ojalá que sea frío el análisis de que no estoy diciendo que regalemos el año, además tiene unas grandes deficiencias, porque ¿cómo vas a evaluar este año? Vas a hacer pruebas de preguntas de opción múltiple. ¿Cómo te vas a asegurar si haces el examen que yo tengo un teléfono a la par de la computadora y ahí un amigo mío muy cercano me está pasando las respuestas? Que, o sea, no es así nomás que va a evaluar. Entonces alguien pone el grito en el cielo, Roberto está diciendo que regalemos el año. Ey, es que tengamos sentido de la realidad. Te voy a plantear otra cosa, no se trata de regalar el año, sino que de entender de que la palabra es remedial. Hay que asegurarse que los contenidos sean verdaderamente asimilados por el estudiante. Y además de pasada, tenés que hacer un cambio curricular. No es posible que estés estudiando las materias de una realidad que ya no existe. A mí no me gusta hablar de una nueva normalidad, pero sí creo yo que estamos en una nueva realidad. La realidad ha cambiado. Volver a la normalidad de la que hace 4 meses dejamos tampoco se trata, porque es la normalidad de la desigualdad, de la pobreza, de la injusticia social, de la inseguridad ciudadana. Pero hay una nueva realidad y como estudiantes y como docentes y como salvadoreños debemos de darle su lugar a la educación. No es posible pensar que cerremos los ojos ante esa realidad. Además, la realidad existe, repito, independientemente de la conciencia que tengamos de ella. Y es fundamental ya pensar, bueno, ¿y cuándo se van a abrir las escuelas? Pues, por lo menos que abramos el debate. Y pasa algo que abramos el debate si hay una iniciativa de ley en la que se discute que si los estudiantes, previo a discusión del padre de familia con el maestro, consideran que lo mejor es que repita, pero lo han pactado, pues, o que se apruebe que la nota que tuvo el estudiante en 2019 sea la base para evaluarlo, para ver si pasa 2020, es otra manera. Y se acaba el mundo porque lo discutas. O sea, peor es cerrar los ojos ante esa realidad. Lo que yo estoy planteando es un debate, abrir el debate. Claro, en El Salvador, como no estamos como preparados para el debate, tu programa es un aporte en ese sentido, viene el insulto, viene la descalificación como respuesta a una idea que busca de manera sana enfrentar una realidad que no puedes obviar. Bueno, en 1986, Roberto, yo me encontraba estudiando en bachillerato para el tema del terremoto.
y fue el 10 de octubre. Muchos compañeros no habían terminado ni entregado actividades del mes de septiembre. Y en ese momento lo que se optó fue por el sistema educativo, duplicaron las notas del mes de septiembre a octubre y ya no regresamos al colegio. Entonces ya hay algunos antecedentes que pueden de alguna manera adaptarse a nuestra realidad en beneficio de los estudiantes. También hay temas que nadie quiere abordar, Roberto, pero acá en este programa estamos para orientar, para generar conocimiento y para que los tomadores de decisión puedan tener insumos. Está la amenaza y la acechanza de las pandillas siempre en las comunidades. Estos jóvenes que están desertando de las clases porque no pueden tener el acceso a las nuevas tecnologías de la información, pueden y podrán ser presa fácil de las estructuras de las pandillas al encontrarse marginados, discriminados por haber reprobado o por haber abandonado el año escolar. Claro, y además que hay pensamientos que quieren hacer creer que toda la realidad que no sea la pandemia está congelada, que los problemas de seguridad económicos, sociales y de todo tipo se han congelado esperando a que se resuelva el tema del coronavirus, y no es así. Todas las dinámicas sociales, económicas y políticas siguen su rumbo. Está caminando lo electoral, las pandillas siguen cobrando la renta, la gente sigue sin tener empleo o está en el sector informal. Todas las dinámicas corren paralelas al esfuerzo que hay que hacer por parar o convivir, y aquí hay un elemento central. Debemos de aprender a navegar la pandemia. ¿Qué estoy hablando con eso? A que gestionemos y aceptemos otro aspecto de la realidad, que vamos a convivir con esta cuestión del virus por largo tiempo, ha venido para quedarse. Entonces, si asimilas eso, entonces ya gestionas la realidad de otra manera y buscas todas las medidas de prevención y tratar de ver cómo, lidiando con la pandemia, tenés ingresos, educás a tus hijos, sacás adelante las empresas, todo al mismo tiempo. Entonces yo diría de que lo que pasa es que huirle a la realidad o ignorarla es como la solución más fácil, ¿verdad? No me ocupo de eso. Lo que pasa es que la mejor escuela es la de la vida y la de la realidad. Y qué triste que nos tengamos que rendir ante la realidad, ante la evidencia de que el descuido de no tocar las cosas a su momento nos va a llevar a costos de país más altos. ¿Cómo hace Roberto Cañas, que pertenece a la generación nuestra en la cual no somos nativos de Internet ni de las nuevas tecnologías de información? ¿Cómo hace Roberto Cañas para ser un autodidacta y estar en la jugada de las redes sociales? Eres un activista de las redes sociales, tienes miles de seguidores en tus redes sociales y siempre la gente está esperando esos tweets, esos mensajes provocadores que animan a la reflexión, al diálogo, al debate. Pero ¿cómo te has formado tú? ¿Tomas algún curso por internet? ¿Asistes a la universidad? ¿Eres un autodidacta? Coméntanos para que esto sirva también como un consejo de motivación para todos nuestros televidentes y cibernautas. Bueno, el secreto de la eterna juventud es la universidad, es la docencia. Cuando tú tienes el vínculo con jóvenes permanentemente, estás aprendiendo de ellos. Además, dar clases, el magisterio es la mejor forma de aprender. Es decir, porque estás volviendo a estudiar algo que ya conoces y que hoy lo profundizas más y lo dominas de mejor manera. Entonces, el secreto es muy sencillo, es la universidad, la fuente de la eterna juventud. Ahí aprendes lo que, como no soy nativo no soy millennial, obviamente, ya es una revolución de las canas la que yo estoy haciendo, estoy en contacto con ellos, sé cómo hablan, cómo se entienden entre ellos y sé los trucos de cómo limpiar la computadora, de cómo hacer capturas de pantalla, de cómo hacer búsquedas. Lo he aprendido, ellos me han enseñado a mí en esa parte porque ellos nacieron con la tecnología en las manos, pues, desde los 4 años. Entonces, de esa manera también busco aprender
solo, pues, gestionar mi propio aprendizaje. Yo estudio diariamente la experiencia internacional para ver de qué manera en otras latitudes se está enfrentando el mismo problema que tenemos nosotros, porque tampoco aquí vamos a descubrir la orilla azul, o este es un problema solo de El Salvador. Los mismos problemas están en Chile, en Costa Rica, en Inglaterra, en Francia, en España. Por supuesto, en Francia y en España, que van a empezar en septiembre las clases, ahí el debate ahora es cómo van a abrir las escuelas. El miedo que tiene la gente de enviar a los niños a las escuelas, obviamente. Todos sabemos que en El Salvador ni los piojos se pueden evitar en las escuelas, ni en colegios de primera categoría. La transmisión y el contagio de piojos es terrible. O sea, solo aquel que no tiene hijos no sabe de esto que estoy hablando. Ya no digamos los contagios que se pueden generar, aunque se sostiene que los niños y los jóvenes tienen menos propensión a estar infectados o son contagiados, pero son asintomáticos. Entonces, ellos no tienen problema, pero llevan el virus a la casa, entonces también es problema. Entonces, yo diría que si me estás preguntando el secreto, la fuente de la eterna juventud es la universidad, es la docencia, es gestionar su propio aprendizaje, es no perder 3 sentidos, además de la vista, del oído, del tacto, todos los sentidos biológicos. 3 sentidos más necesitas. Uno es el sentido de la realidad. Si estás fuera de la realidad, estás equivocado de entrada. Si no tenés sentido de la historia, no podés entender el presente, porque el estudio del pasado es el que te permite comprender el presente. Ya tenés 2, sentido de la historia y sentido de la realidad. Y el último es sentido del humor, porque tenés que aprender a reírte de ti mismo y de lo que te está pasando. Imagínate que sea un amargado y que pases todo el tiempo quejándote y lamentándote y criticando de lo que está pasando. Entonces está frito, rostizado. Entonces por ahí van los secretos que se me ocurre que pueda tener alguien para mantenerse al día en esta revolución de conocimientos nuevos. Hay una explosión de conocimientos nuevos. Yo, por ejemplo, no me gusta ni que me digan ningún título universitario, porque esas cosas no sirven. Deberían de ser como las licencias, que hay que renovarlas cada cierto tiempo. Pero hay gente que se siente ofendida si no le dicen doctor. Hay una anécdota muy divertida en Nicaragua, porque cuando a las personas la policía los para, le dice: puede seguir adelante, doctor. Entonces, un amigo mío fue a Nicaragua y lo paraban en cada momento de su trayectoria hacia Managua, y el policía dice: sus documentos, doctor. Y entonces el tipo se sentía como muy levantado en su moral, que le dijeron doctor. Entonces le preguntan a un nicaragüense y le dicen: no, hombre, no fregues, y ahí en Nicaragua todos les dicen doctor. Entonces yo creo que el estar como reivindicando que te reconozcan los títulos es una cosa absurda. Hey, si los aprendizajes en esta explosión de conocimientos nuevos tienen un tiempo de obsolescencia muy corto, pues lo que has aprendido ahora puede ser que vengan 2 o 3 meses después un conocimiento que lo sustituye, que deja obsoleto el que ya sabías. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Maestro Roberto Cañas, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos, tus opiniones, tus balances, tus indicadores que sigues estudiando a diario, tanto nacionales como internacionales. Ha sido un programa muy educativo, muy orientador y sobre todo muy de corazón también de un educador que se preocupa por las generaciones pasadas y las actuales y las futuras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, un abrazo a todos los que escuchan tu programa. Éxitos. Ha sido el maestro Roberto Cañas quien ha compartido con nosotros una actualización del sistema educativo y al menos 4 propuestas muy claras para el Estado salvadoreño. Esperamos que sean tomadas en cuenta en beneficio de todos los estudiantes en El Salvador. Bendiciones, hasta la próxima.